Hola a todos, bienvenidos a vuestro canal de Psicología y Narcisismo. Como ya sabéis, yo me llamo José y esta va a ser nuestra primera entrevista, la primera entrevista que vamos a hacer para el canal. Hoy tengo el gran honor de presentaros a mi querida amiga y mejor profesional, la doctora Miriam Alfagual, y bueno, contamos con el honor de que ha sido la primera invitada para hacer esta serie de entrevistas. Nada, Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José, muchísimas gracias por tus palabras y bueno, pues súper encantada de estar con alguien, bueno, con tanta, yo diría que con tanto oficio como tú, ¿no? Con tanto cariño y sobre todo con tanta conciencia y con tanto conocimiento. Muchas gracias por invitarme. Lo mismo digo, gracias a ti por venir. Bueno, antes de empezar, me gustaría que te presentases para los que no te conocen en nuestra comunidad, que seguro que son muchos los que ya te conocen, pero bueno, para los que no, todavía no te conozcan, nada, una breve descripción tuya y de lo que haces, de tu trabajo y tu formación. Bueno, pues soy doctora en Derecho y en Criminología, obviamente soy licenciada en estas dos cosas, también soy especialista dentro de la rama de la psicología en psicopatología, soy victimóloga, analista de conducta criminal, perfiladora criminal y bueno, desde hace muchos años pues vengo realizando el trabajo de hacer entrevistas y de hacer estudios investigación, más bien, a psicópatas y narcisistas dentro de las cárceles, ¿no? Que es un poco en el ámbito forense donde podemos encontrarlos un poquito más, dijéramos, reunidos, ¿no? Entonces, mi labor ahora es como, bueno, como terapeuta, pero fíjate que el enfoque que le estoy dando ahora a mis intervenciones es más de neurociencia, ¿no? Porque me especialicé en neurociencia cognitiva, es otra cosa que se me ha olvidado decir, y ahora, pues bueno, pues ideé, digámoslo así, una metodología de trabajo desde la neurociencia, la psicopatología y la victimología, que es la que estoy aplicando a víctimas de narcisismo y de psicopatía. Vale, muy bien. Yo agradezco que te lo hayas comentado, pero no te adelantes porque, bueno, esas son preguntas que quiero hacerte luego para el final del vídeo, o sea que, bueno, Ah, estaros bueno. muy atentos. Vamos a empezar por lo básico, ¿vale? Para alguien que encuentre este vídeo, no sepa nada de narcisismo y tal y cual, vamos a repasar un poco los conceptos básicos, si te parece, Claro. ¿vale? Perfecto. ¿Qué es el narcisismo? Bueno, el narcisismo per se es un trastorno de la personalidad del clúster B, ¿no? Clúster B, ya sabemos que hay tres clústeres, tres clasificaciones de personalidad, ¿no? Y el clúster B pues sería el que engloba a aquellos sujetos más excéntricos o más teatrales, ¿no? Como pueden ser los histriónicos, borderline, antisociales y narcisistas, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que sería el narcisismo desde un punto de vista estrictamente dogmático. Ahora, ¿qué es el narcisismo? Hoy por hoy ya se ha convertido en una pregunta muy amplia, ¿no? Porque tenemos también el narcisismo sociológico, tenemos también el narcisismo antropológico, todas las corrientes del posmodernismo que hablan del narcisismo, ¿no? Y ahora ya es como una moda malentendida. Entonces nos encontramos con personalidades con rasgos narcisistas, es decir, con personalidades que pueden cumplir con de los 9 criterios que tiene el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales del APA, de la Asociación Americana de Psiquiatría. Podemos encontrarnos gente con unos cuantos rasgos y bueno, pues tienen actitudes psicopáticas, comportamientos, perdón, psicopáticas narcisistas, y bueno, pues ya se ha hecho como muy extensivo el término narcisista y el calificativo narcisismo para la gente, ¿no? Y eso pues también es algo que tendríamos que tener un poquito de cuidado. Se está, eso, tendiendo a banalizar, ¿no? Con el concepto, Sí, por lo que sí, cuentas, ¿no? Por lo que y dices. sí, se tiende a banalizarlo, a frivolizarlo, eh, y luego también, claro, no nos damos cuenta de que es un trastorno mental y en cierto modo a la persona a la que le aplicamos ese adjetivo calificativo no dejamos de estigmatizarlo, ¿no? Y bueno, pues hay una especie como de mare magnum, de totum revolutum, en relación a lo que puede ser una persona.
que sea muy presumida o que sea muy vanidosa con lo que es el narcisismo per se, ¿no? Es interesante que digas esto porque, bueno, una de las preguntas que te quería hacer a continuación, pero bueno, te la hago ya, es que, bueno, estoy leyendo ahora un libro que se llama Replantear el narcisismo, que es del doctor, lo tengo aquí apuntado, Craig Malkin, Sí, y habla sobre cómo la cultura en la que vivimos nos hace más o menos narcisistas. Él, por ejemplo, habla sobre Occidente, sobre todo los países angloparlantes, Estados Unidos, Reino Unido, cómo el narcisismo clásico es mucho más, está en todas partes, ¿no? Se puede ver en todas partes. Eso se traslada también un poco a Occidente, aunque siempre vamos nosotros, el resto de países de Occidente, con un poco de retraso, copiando precisamente lo que hacen ellos. Y él habla de una cosa que me pareció súper curiosa, que decía, bueno, en países asiáticos, por ejemplo, estilo Japón, tal, piensan más en la comunidad, se podría dar más el caso de narcisista comunal, que es uno de los tres tipos de narcisismo que, bueno, que se habla en todos los estudios, y es eso, ¿no? La mosca. El, pues eso, el narcisismo comunal es, bueno, pues el fomentar esa imagen de cara a los demás como dadores de todo tipo de favores, bueno, ahora monto una asociación benéfica, ahora hago una gala benéfica para recaudar no sé qué, pero que en realidad a esas personas no les interesa tanto el ayudar a los demás como ayudar a su propia imagen, Entonces, ¿tú estás de acuerdo con que la cultura influye en, en el tipo de narcisismo que uno u otro pueda tener? sí, estoy completamente de acuerdo. Y no solamente estoy de acuerdo, sino que reflexionando mucho sobre esto, ¿no? Porque al final tú y yo no es a lo que nos dedicamos, ¿no? De forma prácticamente exclusiva a esta psicopatología, bueno, a este trastorno de la personalidad. Yo creo que la simiente del narcisismo, si me lo permite, José, está en los años 80, precisamente en Estados Unidos en los años 80, cuando todo el boom del yuppie, ¿no? De toda la cultura bursátil, toda la cultura del éxito, de tener que tener éxito a costa de lo que fuera, o sea, a costa incluso de que reventara la bolsa, de que, bueno, 20 años más tarde tuviéramos todo lo que tuvimos con la burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Pues en esa época el hombre de éxito, la mujer de éxito, tenía que ser por fuerza más exitoso o más exitosa que la de al lado. Pero claro, esta gente no estaba sola, esta gente tenía hijos. Y estos niños se han criado en ese caldo de cultivo, entre comillas, narciso, con una proyección hacia la autoimagen, inflada, inflamada, hacia tener que ser exitosos por fuerza, que se ha ido perpetuando educacionalmente y obviamente a lo largo de la crianza de estos niños, ¿no? Y yo pienso que estos autores que están en esa línea llevan muchísima razón. Es mucho más el narcisismo más individualista, el que se da en estos países de habla anglosajona, que como tú muy bien dices, luego estamos los demás un poquito a la cola, aunque seamos occidentales, que el narcisismo que se puede dar, por ejemplo, en Asia, ¿no? En donde efectivamente todo lo que, todo lo que vemos, ¿no? Que es ese narcisismo comunal, está más bien orientado, como bien decías tú, ¿no? De cara a la galería. No solamente ser ellos como individuos, ¿no? O sea, como individuos que hacen, no hacen algo de forma genuina por los demás, hacen algo esperando obtener luego algo de los demás, ya sea de la sociedad, del conjunto social, ya sea de un grupo muy concreto, pero sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Me parece además que está muy en la línea de lo que realmente vemos nosotros todos los días. Ujú. Pues eso enlaza con la siguiente pregunta que quería hacerte. Bueno, entonces tú ves cierta relación en este individualismo que se fomenta, ¿no? En las sociedades occidentales con cada vez un aumento, digamos, de personalidades o personas con rasgos más narcisistas, ¿no? Que antes, a lo mejor. O sea, Sí. ¿cómo podemos, en una cultura individualista, cómo podemos discernir
de lo que es un sujeto, digamos, normal, normativo, que simplemente sea egocéntrico, bueno, simplemente, de un narcisista. Claro, es que una persona que siempre lo explico así, pero una persona que es simplemente egocéntrica, que es vanidosa, que es presumida, que tal, no tiene la necesidad, por ejemplo, de pisotear a alguien. O sea, tú puedes ser una persona muy competitiva, ¿no? Y que quieres obtener algo, pues por encima de lo que tú estás vivenciando en ese momento, por ejemplo, desde un punto de vista laboral, ¿no? Pero si a ti te proponen un ascenso a costa de pisotear a otro, que por ejemplo es un padre de familia necesitado porque tiene 4 hijos, tú dices, no, hasta aquí mis límites no se rebasan, ¿no? Sin embargo, un narcisista sí rebasaría esos límites, porque el narcisista es un sujeto que vive por y para su propio beneficio, ¿no? Y parasitan y no les importan los demás, no tienen la más mínima empatía ni les interesa absolutamente nada el hecho de poder dañar de alguna manera a esa familia, de ese compañero, para poder escalar él en su posición laboral o sociolaboral. Yo creo que esa es la diferencia definitivamente, ¿no? Que el que es simplemente un ególatra o una ególatra frívolo, presumido, el que se entiende más como un narcisismo sociológico, no es una persona capaz de hacer daño a otra deliberadamente para obtener algo a cambio, porque al final tienen conciencia, ¿no? Y al final sienten las cosas. Yo creo que esa es la diferencia, José. No sé cómo tú lo ves. Sí, no, me parece una diferenciación muy clara, ¿no? La verdad, el traspasar ciertos límites, ¿no? Sobre todo el hacer daño a otra persona a sabiendas, aunque sepas que eso te va a beneficiar a ti, hay mucha gente que ahí se frenaría y diría, bueno, aunque luego yo obtenga un beneficio, pero esto o porque es ilegal, o porque le voy a hacer mucho daño a otra persona, o porque voy a destruir su familia, ahí me paro, ¿no? Pero Exacto. es cierto, ¿no? El traspasar ciertos límites supongo que es lo que le diferencia y sobre todo la empatía, ¿no? La empatía, exactamente lo que te iba a decir. Al final esa persona sí que se está poniendo por muy egocéntrico o por muy frívolo o por muy, en fin, llámalo X que pueda ser, sí está poniéndose en los zapatos de ese sujeto. Y bueno, pues luego podrá tener su rabia de decir, pues si lo hubiera hecho tal, ¿no? Como tienen prácticamente la mayoría de seres humanos que son competitivos. Pero de ahí a llegar a dar ese salto, un salto que es bastante, bajo mi óptica, un salto bastante cuántico, pues yo creo que ahí es la delgada línea que realmente divide el narcisismo más sociológico, o sea, los rasgos narcisistas sociales o personales de lo que es el narcisismo más patológico, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, bien, pues sigamos con lo que teníamos previsto. Hemos hablado del narcisista clásico y del narcisista comunal, pero yo sé que a mucha gente de nuestra audiencia, de la tuya y de la mía, les interesa sobre todo el narcisista encubierto. ¿Cómo describirías tú el narcisismo encubierto? Bueno, el narcisismo encubierto yo creo que es muy interesante desde un punto de vista de la investigación, ¿no? Desde un punto de vista científico, pero creo que es el más dañino, también el más extendido, ¿no? Porque el narcisismo encubierto es el encontrarte con otro ser vivo eh, que tú consideras empático, que tiene muchas actitudes que no se corresponden con lo que está, digámoslo así, tasado como un narcisismo más patológico, es decir, podría ser cualquier persona que se haga pasar por tu amigo, que se haga pasar, lo digo por nuestra audiencia, ¿no? Por no entrar en muchos Ujú, tecnicismos, ujú. puede hacerse pasar por un buen esposo, puede hacerse pasar por un buen padre de familia, pero luego, o sea, de puertas para adentro, ser terrible, o sea, pero como diría Leiva, terriblemente cruel, o sea, ser una cosa horrible con unas convivencias fatales en donde, bueno, pues se dan unas dinámicas ya mucho más que tienden a la desestructura y claro, tú no lo ves venir, ¿no? El narcisista encubierto tiene eso, el que no lo ves venir y lo tiene todo guardado, acumulado. El día que salta la chispa es el día que se desarrolla, ¿no? Y que
empieza a fluir como la lava ese monstruo, entre comillas, que llevan dentro, ¿no? Entonces el narcisista encubierto para mí es el más peligroso, desde luego que sí. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo totalmente y también añadiría que es eso, pueden ser un poco Jekyll y Mr. Hyde, como tú has dicho, pero también ese maltrato a veces es muy insidioso, muy sutil y uno no se da cuenta hasta que ha pasado mucho tiempo, Mucho porque ese tiempo. tipo de maltrato uno se da cuenta por acumulación, como diría Iñaki Piñuel, ¿no? Sí. Es el gota a gota, es que definitivamente es el gota a gota. Y cuando una víctima de un narcisista encubierto habla con una amiga, habla con un familiar sobre lo que le está pasando, claro, son hechos aislados que a lo mejor, bueno, os habéis gritado, bueno, pues las parejas se gritan, la Sí. convivencia no es fácil, te pueden decir estas cosas, ¿no? Pero claro, un día es eso, otro día son las comparaciones, otro día es la luz de gas, que eso no lo identificas, ¿no? Hasta que ha pasado algo que te ha hecho ver todo más claro, ¿no? Sí, es un poco Eh, como si, y perdona que te haya cortado, ¿no? sí, Yo, sí. yo siempre lo comparo esto eh, a un, a un cielo estrellado en una noche de verano, ¿no? Uno puede ver una estrella, puede ver Orión, puede ver lo que sea, ¿no? O ver un cometa o ver una estrella fugaz. Y sí, son cosas muy bonitas o son cosas muy feas, me da lo mismo el matiz que se le dé aisladamente. Otra cosa es mirar el plano celeste, ¿no? En su conjunto. Entonces, cuando te das cuenta que tienes ahí encima en fin, un pedazo de mapa que lo reúne todo, que es un todo y que ese todo te absorbe y que hay agujeros negros. Entonces, no son tanto las cuestiones efectivamente puntuales que uno puede llegar a normalizar y de ahí lo que yo digo, lo que yo pienso, ¿no? Que es tan peligroso el encubierto, sino es el conjunto, incluso espaciado, de acciones que hacen que tu mente vaya volviéndose, en primer lugar, mmm, yo diría que incluso un poco excéntrica con respecto a la de los demás. Yo hablo desde el punto de vista de la víctima, ¿no? Porque empiezan a normalizar, hablo de excentricidad porque empiezan a normalizar ciertas cosas, ¿no? Como el hecho de que no les hablen, ciertas cosas como el hecho de que se me olvidaron las gafas, ah, sí, ah, es que siempre olvidan las cosas, es que no sé qué, y a lo mejor ha sido el mismo el que las ha movido. Todos esos fenómenos que al final te producen la disonancia cognitiva, yo creo que son los que producen, o el narcisismo encubierto en ese sentido, es el que produce un abuso, ¿no? Lo que luego puede llegar a ser un trastorno de estrés postraumático complejo o toda lo que es la sintomatología más agravada, la más agravada. Y sobre todo por lo que tú dices, por la sutileza en la realización, en el modus operandi. Es El muy modus operandi. sutil. O Mm. sea, ellos tienen un modus operandi muy sutil, que además es el que más, incido en esto, el que más se desarrolla en plan pico, valle. Es decir, el acontecimiento traumático, el hecho traumático está en el pico, pero está ahí. Luego hay un valle de tranquilidad, luego otra vez, luego otro valle de tranquilidad. Pero claro, ese pico, al final, a ti te va cayendo la gota, la gota, la gota, hasta que finalmente el cráneo es como esa tortura, ¿no? Oriental, al final termina pues, por atravesarlo, ¿no? El Y polvo, entonces ya sí. el daño está hecho. Ujú. Sí, así es, así es. Y pues hablando del maltrato sutil que estas personas ejercen, de ahí viene que sea tan difícil identificarlo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Es fácil identificar a un narcisista encubierto? No es fácil, es muy difícil, es muy difícil. A los profesionales nos engañan. Es verdad. Eso hay que decirlo, que quede claro, porque nosotros podemos decir 20 señales, 15 señales, pero luego no es tan fácil. Luego No, claro. en el día a día y sobre todo de una sesión de consulta o dos, es muy difícil Muy identificarles. difícil. Muchísimo, muchísimo. O sea, de hecho, yo he tenido gente que me ha venido, ¿no? Y a la primera sesión y tal, me cuentan sus cosas y tal, y luego al final, en la segunda sesión, me dicen, es que yo creo que yo también soy narcisista, o que a lo mejor soy yo la persona que es narcisista, bueno, que eso es otro fenómeno, ¿no? Pero le mentí en la primera sesión, y tú
dices, bueno, esta persona que te lo está contando con las lágrimas en los ojos y como con tanta empatía, obviamente fingida, bien simulada, bien estudiada y tal, y es muy complicado de verdad. Eh, a mí me hace mucha gracia, yo por eso no hablo demasiado de las red flags, porque eso de las red flags está muy bien en la teoría, pero en la práctica puede haber gente que sea muy verborreica, ¿no? Que tú te encuentres que hable mucho o que le guste mucho preguntar, ser muy preguntona, y eso no es un indicativo ni una bandera roja de que sea un narciso. Es que son tantas Claro. las cosas, Claro, hay ¿sabes? banderas, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Hay banderas rojas que según tú se pueden malinterpretar o llevar a error, ¿verdad? Muchas. O sea, hay Muchas. que, cuando hacemos esta labor de divulgación y de difusión de esta información, yo creo que hay que ir muy al grano, ¿no? Porque a veces dejar, pues eso, enunciados, banderas rojas, bueno, pues esto, lo otro, como no lo expliques bien, como no lo machaques bien, hay gente que se puede llevar a error, ¿no? Y confundir muchas cosas, ¿no? Sí, sí, yo creo que esto pues es una herramienta que está bien para alertar de la existencia del fenómeno, pero no Ujú. es, yo pienso, que no es el evangelio de la misa, que es decir, algo que en un proceso, ¿no? Eh, nos podamos dar cuenta así como rápidamente, ni muchísimo menos, Claro, ¿eh? Dice, bueno, claro. si sales una noche y conoces a un tipo que de la nada te empieza a tal cual, y luego te empieza a llamar, bueno, pues un poco de ojo, pero eso un poco de ojo siempre. No porque se sea un narcisista, sino siempre, ¿no? Porque Claro, la claro. gente que va tan rápida, mucho cuidado, o sea, algo buscan, ¿no? Me da igual Ujú. es en el índole o en la índole económica o de otro tipo, pero un poco de cuidado. Pero per se eso tampoco yo creo que sea exactamente una bandera roja. Entonces, por eso yo evito mucho hablar de la bandera roja, porque identificar a un narcisista en su elemento es muy complicado, José, es muy complicado. Muy complicado. Sobre todo un narcisista encubierto, ¿no? Porque los abiertos, Sí, los clásicos, es que casi te lo dicen ellos, ¿no? O sea, si es sí, que solo hace falta verles, que solo les falta decir, sí, soy narcisista, por eso presumo todo el tiempo del coche que tengo, por eso presumo todo el tiempo del trabajo que tengo, etc., etc. Pero el encubierto es que es lo que tú dices, no te lo esperas, ¿no? No te lo esperas, son totalmente camaleónicos. Yo creo que ellos saben perfectamente que el tema del narcisismo o de gente que presume o de que, ¿sabes?, es vanidosa, pues ellos están justo en el otro espectro, ¿no? Si los clásicos son extrovertidos, ellos son más más introvertidos, introvertida. tienden a ser más, pues para ellos, presentan como personas tímidas, Sí, frágiles, en fin, y exactamente. son O muy sea, no son camaleónicos. fanfarrones, no es el típico fanfarrón que va alardeando y tal. Mm. No, no, este tío, el encubierto, es otra cosa. Es una persona que pasa muy desapercibida, ¿no? Que yo les llamo un poco culebras, ¿no? Que van como Ujú. culebreando, tú no te vas dando cuenta, si no te fijas muy bien ni te das cuenta que pasa a tu lado, ¿no? Entonces, es eso al final. Son muy insidiosos, ¿no? Insidiosos, yo creo que es la Insidioso. palabra, ¿no? Sí, sí, es cierto. Y, perdón, la siguiente pregunta que quería hacerte, y relacionado con este tema, porque yo creo que los narcisistas encubiertos están más bueno, no sé cómo lo verás tú, pero bueno, ¿por qué al hablar tanto de o sea, por qué al hablar de narcisismo tendemos también a hablar de psicopatía? ¿Existe tanta comorbilidad? ¿No existe? ¿Quiénes serían más los que más se acercarían a ese extremo? ¿Tú cómo lo ves? Yo, bueno, en realidad, para diferenciar a un psicópata a un narcisista, yo hace ya un tiempo, y por eso siempre hablo de narcisismo, no hablo de psicopatía, que adopté un poco las teorías de Irigoyen, ¿no? En donde te habla del narcisista grandioso versus el narcisista vulnerable, ¿no? Yo entiendo que la diferenciación más clara entre un narcisista per se y un psicópata que se puede hacer, ¿no? Ya sin tener en cuenta que, no, que el constructo psicopatía no está dentro de los manuales diagnósticos y por ende estos investigadores hablan del narcisismo grandioso, que es equivalente a la psicopatía en cierto grado. Yo creo que la diferencia está nuevamente en los límites, entre un vulnerable y un psicópata. Y fíjate, desde una óptica forense es más probable que un vulnerable
que tiene tanta tendencia a la ira, a la poca contención, al poco control de los impulsos, que también el psicópata, ¿no? Pero el vulnerable más, sea eh, perpetrador de algún delito o de la comisión de algún hecho delictivo, más que el psicópata. Sí. Siempre pongo el mismo ejemplo, sí. Fíjate, para que se ilustre un poquito la audiencia y no se nos aburra, ¿no? Si yo tuviera que diferenciar, y recuerdo que una vez me lo preguntaron eso en un congreso, entre un narcisista vulnerable y un psicópata, vulnerable, perdón, esto encubierto, y un psicópata, te diría, el psicópata es bueno, pues sería como el de una banda organizada de drogas, ¿no? Pues sería como el narcotraficante. Mientras que el narcisista encubierto es el tío que va por la calle, que tú lo ves normal, pero luego es un sicario. Es decir, el psicópata, hay dos tipos de psicópatas, está el exitoso y el fracasado, ¿no? El fracasado es el que termina desde un punto de vista forense en prisión y el otro es el que sigue integrado, ¿no? El psicópata tiende mucho más a delegar las porquerías en otro que sea más gregario. Pero para eso tiene que convencer bien al narcisista encubierto. Por eso pongo este ejemplo, porque el narcisista encubierto al final es un tío que lo que quiere es dinero, ¿no? O obtención de beneficio a cambio de matar a alguien, a cambio de transportar X toneladas de droga. Estoy hablando de cosas ya como muy llamativas para que la gente nos pueda entender. Mientras que el psicópata está beneficiándose en su casa tranquilamente sin correr ningún riesgo. Esa sería la diferenciación esencial que yo haría entre un narcisista encubierto, que al final es el tío que llega a su casa y bueno, pues sí, provee, ¿no? De aquella manera, pero provee, y un psicópata, como podría ser Pablo Escobar, pues que está en su mansión, que no se juega absolutamente nada y que cuando llega la policía o los militares a su casa a hacer un registro no encuentran absolutamente ni un gramo de cocaína. Se lo van a encontrar al otro. Esa sería la diferencia mmm, como más significativa o como más gráfica que yo te podría dar para que nuestra audiencia lo entendiera. Pues yo siempre había escuchado, ¿no crees tú que eso sería más también como, por ejemplo, el que hace de camello, ¿no? El tema de la sociopatía no La está más sociopatía, sí. relacionado a la Sabía que me lo sociopatía. ibas a decir porque por Sí. ahí hay un artículo que lo explica más o menos así. Pero es que si tú le dices a un narcisista encubierto que le vas a dar 1.000.000 de euros por pegarle un tiro a alguien, lo hace. Si su conciencia, sus niveles de conciencia son tan bajos, lo hace. Ahora, si tú se lo dices a un sociópata, yo creo que la diferencia está en eso. O sea, el narcisista ni lo siente ni lo padece. Ahora iba a hacer esa pequeña postilla, ¿no? Sin embargo, el sociópata sí lo disfruta. Ah, claro, claro. Sí, claro, depende del nivel de sadismo, ¿no? Que tenga Claro, cada, ¿no? Que tengan, exactamente, sí, porque ahí sí. ya está la tríada oscura y hay un montón de cosas que salpican a la sociopatía, ¿no? Como Ujú. constructo. Entonces, eso es lo que yo siempre más o menos he entendido y estudiado. Cuando los he Ujú. visto, me he dado un poquito de cuenta, ¿no? Bueno, ahora vienen algunas preguntas que a lo mejor le interesan a nuestra audiencia. Al final del vídeo voy a recordar que te preguntaré sobre, a ver, no sobre tu tratamiento per se, porque no voy a hacer eso, sino sobre tu experiencia, ¿vale? Más sobre tu experiencia, sobre qué es lo que sueles ver más, tal y cual. Pero eso lo vamos a dejar hacia el final del vídeo porque creo que va a ser interesantísimo. Pero bueno, estas preguntas también pueden ayudarle mucho a nuestra audiencia. Y, por ejemplo, ¿por qué es tan difícil vivir para alguien con un narcisista? O sea, ¿por qué es tan difícil mantener una relación más o menos cercana? Por ejemplo, dentro de una pareja que convive, convivir con un narcisista se hace difícil e insoportable. El narcisista es un sujeto que tiene como muchas connotaciones, mmm, ¿cómo te diría? Como muchas exigencias que son ilógicas e irracionales para un empático, ¿no?
Por ejemplo, el tema de que tú tengas que adivinar sus pensamientos y deseos, ¿no? No, es que yo no me gusta cenar esto, quiero cenar lo otro, y yo no tengo una bola de cristal, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tú un día te sientas contenta, quiera o contento y quiera, no sé, hacerle una muestra de cariño y por alguna razón esta persona te rechace, ¿no? El hecho de que vivan su sexualidad de una manera tan dispersa, ¿no? Hace que el empático sufra mucho, bien por la pornografía, bien por la triangulación con otras personas. Hay una montaña de cosas que hace que la convivencia, no es que sea imposible, porque es posible y de hecho existe, ¿no? Pero sí que sea una tragedia, pero una tragedia griega en toda la extensión de la palabra, ¿no? En La donde acaban tragedia griega. finalmente, sí, acaban finalmente como, no sé, como el Rosario de la Aurora, cada uno por su lado, pero al final siempre el narcisista va a querer llevar la razón. Aparte, el narcisista es un tipo muy, muy meticuloso con sus dispositivos móviles, pero también quieren serlo con los tuyos. Quieren que tú no sepas nada de ellos, pero saberlo todo sobre ti. No quieren que nadie tenga control sobre dónde están, dónde van, con quién estuvieron, pero sí tienen que saber todo lo que haces tú. Afean tus conductas, pero no permiten que tú le afees las suyas. Entonces, claro, vivir con una persona de ese tipo es muy complicado, es muy duro y es muy difícil. Volvemos a lo de antes. El problema está en la normalización que hace la persona sobre, sobre este tipo de historias, Y ¿no? Y hay una la justificación, ¿no? La la justificación, justificación. perdón que te... Sí, sí, no, la justificación que le da, lo va justificando poco a poco, precisamente por ese fenómeno de la normalización. Yo entiendo que es Ujú, por eso, ¿no? Y bueno, pues al ujú. final ya cuando la cosa eclosiona, pues es demasiado tarde y has perdido bastante tiempo de tu vida. Totalmente. Ese doble rasero, apuntando lo que tú decías anteriormente, ¿no? Ese doble rasero que tienen, esa doble vara de medir, que siempre van a exigirte lo que ellos pueden hacer a ti no se te permite y son ellos los que no te lo permiten. Es curioso, ¿no? Pero además te lo venden de tal manera que la víctima compra ese discurso. Total. O te condicionan también, porque a lo mejor si no pasas por el aro, pues pues no son cariñosos, te aplican la ley del hielo, están sin hablarte 2 semanas, 3 semanas, Sí. en No te fin, es contestan que al al final, teléfono, no te contestan al WhatsApp, tienen sus desapariciones, estas que suelen hacer ellos, ¿no? Que al final lo que hace es un refuerzo intermitente increíble, en fin. exacto. Llega la Mm. disonancia cognitiva, será cosa mía y yo estoy exagerando las cosas o realmente me estarán haciendo todo esto. Es que es de verdad muy perverso todo. Ujú, ujú. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, se podría decir que mi siguiente pregunta es, ¿se puede tener una relación sana con un narcisista? Eh, pues quizá con un narcisista. Ahí te he pillado. No, es que estaba pensando una cosa muy fea, pero iba a decir que con un narcisista que fuera sordomudo, ¿no? Para que no te pudiera infligir todo. Sí. Entonces Todo el sí, ¿no? machaque. Sí, todo el machaque, ¿no? Pero incluso yo creo que Claro. inventarían la forma de machacarte en braille, o sea que no. Una relación Sí. sana con un narcisista eh, está, yo creo, que en la distancia que tú seas capaz de poner con el narcisista, Ujú, el límite que tú seas capaz ujú, de marcar con el narcisista y que el narcisista te quiera tolerar. Pero para ujú. tolerarte esa distancia, para tolerarte esos límites, tienes que interesarle muchísimo, muchísimo. Pero no tú, algo que tú tengas. Estatus social, dinero, posición, Conveniencia de algún ser un... tipo. Eso es, ser el puente hacia algo, ¿no? Si no, esos límites son completa y absolutamente impermisibles. Llega un punto en que no se permiten. Se pueden permitir al principio con el love bombing hasta que no tienen eh, una posición que esté consolidada para ello y que sepan que de ahí pueden hacer cualquier cosa. Pero si no, no es posible, José. Estoy, sí, sí, es así. Además,
muchas veces, ¿no? Tú lo verás seguro con las personas con las que trabajas, que a lo mejor la relación se ha terminado justo cuando ellos han empeñado en poner algún límite, ¿no? Las víctimas, me refiero. Sí, Cuando pone algún límite la víctima, lo que tú decías, si no le interesa a esa persona, pues adiós, muy buena, ¿no? sí, sí, Y sí, ya claro. está. Sí, sí, te Ujú. descarta y se acabó. Pero que te descarte no quiere decir, no es sintomático de que tú vayas a perderlo de vista. Él nunca te va a perder de vista a ti. Tú eres su objeto, su posesión y su propiedad, ¿no? O sea, todo, lo tiene todo, todos los derechos Sí. reales que hay en los códigos civiles los tienen ellos hacia ti, ¿no? El sentido de Y bueno, derecho a tope, a tope. completo, sí, sí, o sea, está Sí, arriba, sí. es verdad. Vale, mi siguiente pregunta ¿es sabio o adecuado intentar cambiar o reformar a un narcisista? No, no. Pero no por nada. A ver, si tú tienes un espíritu de sacrificio, una vocación de servicio, de decir, quiero dedicar mi vida a redimir a la gente del narcisismo, que además por otra parte nadie te lo ha pedido, ¿no? Pues sí, pero si no, lo único que vas a hacer es chocarte contra una pared. El otro día otro divulgador hizo una historia en Instagram y una señora nos mencionaba varios para que le respondiéramos, ¿no? Yo le respondí en ese sentido, que esta gente no cambia, esta gente no va a cambiar. Ahora, otra cosa es que tengan rasgos, que sea un sujeto que tenga rasgos, ¿no? Y esos rasgos los pueda suavizar educacionalmente, ¿no? Por medio de un terapeuta que le diga, oye, es que está yendo más allá de donde se puede o de donde se debe, ¿no? De lo que es realmente aceptable, ¿no? Entonces, bueno, pues que esa persona adquiera y quiera adquirir conciencia. Esos rasgos sí se pueden dulcificar adquiriendo Ujú. muchísima conciencia, pero es que ellos lo ven tan normal que cuántas veces acuden a las consultas A y B. Por otra parte, hay en la literatura científica, en ese sentido, una decisión de gente que piensa que es bastante improbable que sea productivo el hecho de que un narcisista pueda, o sea, vaya a un terapeuta, porque también de esa forma ellos, como son muy listos, no muy listos, ¿no? Pero sí que son muy esponjas, absorben mucho, pues también se van a dar cuenta de lo que está normalizado en la sociedad y de esa forma poder hacer el espejo en el sentido de poder engañar mejor al resto de sus congéneres, ¿no? Entonces, yo creo que si son rasgos, se trata de rasgos, sí se le puede dar una bajadita, ¿no? Al rasgo narcisista, pero lo que es un trastorno de la personalidad narcisista, yo, igual que con la psicopatía, te diría que no. Por lo menos eso es mi opinión. Porque Sí, imagínate, sí. para ser narciso necesitas más de 5 rasgos de los 9 que te dice el DSM. O sea, ¿tú sabes lo que es trabajar con 5 rasgos? Bueno, Miriam, pues no sé por dónde íbamos porque se nos ha cortado la comunicación. Esto de ser pobres es lo que tiene. En Zoom hay que pagar para tener una reunión y poder grabar todo de seguido. Bueno, creo que estábamos hablando de si los narcisistas cambian o no cambian y tú estabas diciendo algo que me parece súper interesante y es que, claro, obviamente, teniendo en cuenta que todos podemos estar, el narcisismo es un continuo, lo que es el rasgo de personalidad, y todos estamos dentro, de hecho, de ese continuo. Sí. Uh-huh. Entonces, gente que más o menos presente ciertos rasgos pueden dulcificarlos, erosionarlos, llámalo como quieras, pueden aminorar o aprender a hacerlo. Pero cuando eso ya es un trastorno de personalidad, bueno, la evidencia científica ya nos dice que es más difícil, ¿no? El tema del cambio. Sí, Bueno, vamos a seguir con la segunda parte de la entrevista, si te parece. claro. Y nada, la siguiente pregunta es algo que siempre me ha hecho pensar mucho, y es que muchos psicólogos y psiquiatras todavía no conocen el abuso narcisista, que todavía no lo conocen, creen o achacan los problemas con los narcisistas como un problema de comunicación. Nosotros sabemos que esto no es así. ¿Cómo crees tú que nos deberíamos de comunicar con un narcisista? Si, Sí, dime, perdona. Sí, sí. si es necesario hacerlo, por ejemplo, tema hijos, tema... Porque claro, muchas veces mucha gente puede cerrar la puerta y decir adiós, contacto cero y tal.
pero hay gente que no puede hacerlo. En esos casos, ¿qué recomiendas hacer tú? ¿A través de un abogado? ¿Cómo recomendarías a las personas que nos ven? En el caso de de parejas con un miembro narcisista, ¿no? Que, por ejemplo, tengan hijos en común, lo que siempre recomiendo es que corten todo tipo de comunicación y que todo lo hagan a través de un abogado y por correo electrónico que además hace prueba, ¿no? Lo que te pueda poner esta persona hace prueba, tú lo puedes presentar en tu juzgado. Y luego, si tienes la malísima suerte de tener un narcisista en el trabajo, lo mejor es intentar no tanto pasar desapercibido como más bien que fueras alguien aburrido, alguien que no tuviera nada que le pudiera interesar a él. Por ejemplo, si tú vas a hacer una barbacoa y quieres invitar a tus compañeros de trabajo y hay un narcisista ahí, ¿sabes que el narcisista tal? Pues si puedes evitar la barbacoa o si te puedes juntar con estos compañeros de trabajo por separado, mucho mejor, porque así estableces el límite de a quién tú quieres invitar y a quién no. Si lo haces de forma grupal, va a ser muy fastidiado, pero que muy fastidiado porque él se va a sentir excluido y ahí la ira va a surgir, ¿no? Entonces yo eso es lo que recomiendo, que se pase como un poco de puntilla por al lado del narciso, pero desde luego que no se le tenga... no se le tenga ningún tipo de favoritismo ni de miedo por ser un narcisista y haberlo reconocido, ¿no? Porque luego mucha de esta gente que le tiene miedo o que lo toman desde un punto de vista más gregario, ¿no? Son los que se convierten en monos voladores. Ciertamente, es verdad. O sea, es verdad, se podría explicar así, ¿no? La motivación de Sí, muchos de ellos. El miedo, ¿no? Que tienen al el miedo. narcisista, en ser ellos Sí. las próximas víctimas, Las ¿no? próximas víctimas, que muy probablemente serán descartadas, ¿eh? Igual que una víctima cualquiera, porque ya han obtenido lo que querían de ellos, lo han utilizado, ha sido un medio para obtener un fin, ¿no? Pero Ujú. yo eso es lo que recomiendo porque puede ser que llegue un momento en que se vean forzados a eso, ¿no? A convertirse en monos voladores, en campañas de difamación o en millones de cosas que ni le interesan ni seguramente le hacen sentir cómodo. Eso es lo que yo recomiendo. Pues un consejo genial, o sea, bastante bueno, porque es verdad que el tema de tener hijos o el trabajar con ellos y no puedes dejar el trabajo, pues porque la vida te va en ello. Claro, nosotros decimos desde aquí contacto cero, pero a veces hay que lidiar con ellos, simplemente, ¿no? No podemos eh, eliminarlos de nuestra vida así como así, A ver, tan José, pero fácilmente. yo distingo entre, bueno, en este constructo distingo entre lo que es el contacto cero estricto y el contacto cero relativo. Ah, Tú tienes una empresa familiar formada por tres hermanos y uno de ellos es Narciso, tienes que aguantar con él, porque es una empresa familiar y es lo que te da de comer a ti y a toda tu familia, ¿no? Entonces, establecer el contacto cero relativo es lo complicado. Lo complicado. El contacto cero estricto es más sencillo, aunque la gente crea que no. Es más sencillo. Una vez que uno se deshace de esa cadena, se da cuenta de que ya no le pesa. Pero claro, ir todos los días y verlo y aguantar y soportar, hay que tener mucha resiliencia para eso, ¿no? Y hay que tener unas herramientas muy diseñadas ad hoc para esa persona. José, no son como consejos generalistas que se pudieran dar. Hay que ver el caso específico de la persona y planificar una manera de coexistir, ya no digo convivir, pero sí coexistir con el narcisista, porque al final el pan de tu hijo va en ello, ¿no? Y el tuyo propio. Entonces, es complicado. qué bueno, qué bueno. Ujú. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y es cierto que el contacto cero puede ser fácil, pero una vez que lo instauras, pero llegar hasta ese punto, si estás en el vínculo traumático y tal, eso hay que trabajarlo también, ¿no? Muchísimo. O sea, y ahora con la neurociencia hemos acelerado muchísimo, pero hay gente que no, que tiene hasta, bueno, el otro día estaba leyendo un artículo de una investigadora inglesa que decía que la media de recaída antes del contacto cero es de 7. Sí, sí. De 7 a 9 leí yo. De Sí, 7 a sí. 9, exactamente, sí, sí, hemos leído lo Sí, mismo. sí. Sí, Entonces, sí, sí. imagínate si es difícil, ¿no? Que vuelve a sacar una y otra vez. Ujú. Es bastante complicado, sí. Antes has dicho que los narcisistas te hacen sentir, pues le hacen sentir a uno, sabemos todo, perdón, sabemos todos cómo nos hacen sentir, ¿no? Incómodos,
poco suficientes, poco válidos. ¿Por qué crees tú que una víctima de abuso narcisista tiene que estar demostrando todo el tiempo que es alguien válido? O sea, ¿por qué se queda con ese track, como dicen los jóvenes ahora hoy en día? Esa historia en la cabeza. Jo, qué pregunta tan interesante y tan terrible al mismo tiempo. Pues porque han estado sometidos a un proceso de desvalorización tan terrible que al final, por muy bien que se trate su trastorno de estrés postraumático, eso le queda para toda la vida, para toda la vida. Yo tengo mucha gente, muchas víctimas que están continuamente, me cuentan, preguntándole a su hijo, ¿estás bien? ¿Te ha gustado? No le has dicho a tu madre o a tu padre, me da igual, ¿no? Que lo quieren mucho, dame un abrazo. O sea, sienten como la necesidad de tener una seguridad en las personas que los rodean, porque les Está machacan. reafirmándose, ¿no? Todo el Se tiempo. tienen que reafirmar continuamente, ¿no? Porque claro, luego piensan a ver si esto va a ser, ¿no? Voy a estar proyectando, o voy a tener pulga, o voy a tener lo que sea, ¿no? Entonces eso es muy incómodo, pero es horrible, horrible esa reafirmación continua, esa continua necesidad de que la gente, de tener aceptación, ¿no? De ser aceptado genuinamente, no de ser aceptado a cambio de algo. Es tremendo eso, José? Terrible, yo creo. Sí, estoy de acuerdo. Además, si lo piensas bien, se podría hacer un paralelismo entre narcisismo y la gente que es víctima de ese narcisismo, porque al final las dos personas están en búsqueda de validación constante, Sí. en búsqueda de validación constante. Y de ahí que yo creo que de ahí que se diga que el narcisismo es un mecanismo de defensa, ¿no? De algún trauma. Eso ya son teorías. Hay Sí, gente que nace, otra gente que se hace, es mi se hace. opinión, creo Sí, yo. también igual. No todo el mundo, no todo el mundo sufre un trauma, la tuya igual, ¿no? Pero bueno, que una de las teorías dice eso, ¿no? Que es un mecanismo de defensa y al final, pues parece ser que esa búsqueda de validación constante y esa búsqueda de que le reafirmen es por un trauma del pasado, igual que luego queda condicionada la víctima por su abuso, ¿no? Es que O es sea, complicado, abuso. ¿no? Claro, sí, Es a la curioso. víctima en realidad le germina por el abuso, pero ¿dónde está el trauma del abusador? ¿No? Es un poco el buscarle poner el cascabel al gato. Es muy curioso, la verdad que sí. Sobre todo, lo que a mí me encanta es leer estudios sobre gemelo. Yo soy gemelo, te lo dije, ¿no? Y tengo una hermana pequeña también. No sabía ¿No, eso. ¿no lo sabías? No. Sí, pues pensaba que te lo había dicho. Sí. Ah, fíjate tú, pues sí, sí, sí. Hay muchos estudios, no sé si alguna vez le has echado un vistazo. Sí, sí, y además las referencias bibliográficas que pones en los posts y tal, sí, 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 qué sí. gracia que sea gemelo. Pues fíjate, no tenía ni idea. Pues pensaba que te lo había comentado, sí, sí. No. Y de verdad sentís cosas parecidas o al mismo tiempo o no? Bueno, al mismo tiempo, de pequeños sí que podríamos decir que éramos iguales, o sea, mm, todo. Sentíamos lo mismo, pensábamos igual. Sí que es verdad que llegó un poco la adolescencia y ya cada uno creció de una manera. Pero sí, a ver, pues con mi hermano, pero también me pasa con mi hermana, ¿eh? O sea, para comunicarnos basta con pocas palabras para entenderse, ¿no? Para entendernos. Eso sí que lo veo que es algo que tenemos, a lo mejor por ser gemelo o por ser lo que sea, pero y que otros hermanos pues a lo mejor no tienen. Sí, Esa pero conexión bueno, tan fuerte, que chulo. sí. No sabía. Bueno, pero hablando de ti, vamos a seguir hablando de ti y ahora sí que quiero que pasemos a que nos contases qué problemas ves tú más a menudo en consulta. O sea, en concreto, ¿qué síntomas ves con más frecuencia en la gente que acude a ti? Bueno, el más extendido y generalizado, hay dos tipos, ¿vale? Están los que están hartos del narcisista o las que están hartas del narcisista, que llegar a ese punto normalmente viene de la mano de un matrimonio muy largo o de ser, como siempre digo, ¿no? O sea, ser víctima desde el útero, que es
por ejemplo, hijas de madres narcisistas o de padres narcisistas o hijos, me da igual, o sea, estoy diciendo hija o hijo, indistintamente, eso que quede claro, por mucho que la prevalencia diagnóstica nos diga que hay más hombres que mujeres, pero me da igual. Y luego están aquellas que, el segundo grupo, que son los que no pueden deshacerse del narcisista. No pueden, porque el vínculo traumático es tan fuerte. En el primer caso, ese vínculo traumático a lo largo del tiempo desgasta. Se produce un desenamoramiento. Da igual que sea desde una óptica familiar que desde una óptica más... no Romántica. sé, sentimental, ¿no? Más romántica, como tú quieras, ¿no? Entonces, esa gente lo único que quiere es quitarse el problema de encima y recuperan muy, muy rápido, muy rápido. La gente que tiene este tipo de problemas y son familia, hay algo que la cultura, nuestra cultura judeocristiana, los tiene muy atados y es el biologicismo. Es que es de mi sangre. Es de mi ¿Cómo no le sangre. voy a hablar si es que es de mi sangre? ¿Sabes? O sea, el no entender que cuando tú eres expulsado del claustro materno, tú ya eres otro ser, ¿no? Bueno, pues le tienes que agradecer a esa persona el haber venido al mundo, hasta qué punto, ¿no? O sea, pero entraríamos en cuestiones muy filosóficas que muchas veces en sesión tengo que entrar con ellos para hacerle entender que tú eres un ser autónomo y que si mañana te falta ese otro ser, vas a seguir siendo tú, ¿no? Entonces a esta gente le cuesta mucho trabajo precisamente por el biologicismo. Pero luego están el otro tipo, ¿no? El de personas muy enganchadas con un vínculo traumático muy fuerte. A estos lo que les es muy difícil entender es que el narcisista no ama. No pueden entenderlo. Sí estuvo enamorado de mí, sí tuvo sexo conmigo, sí se portó bien, ¿no? Sí, tal, o sea, toda la amnesia esta que va haciendo ese tamiz tan terrible en el cerebro que hace que, bueno, tengas que llegar a decirle, hay que buscar el momento de pegar el puñetazo encima de la mesa y decir, todo esto que yo estoy recordando es lo bueno porque a mi cerebro no le interesa sufrir. Entonces, eso es lo que yo más veo, José. Lo que veo más es eso. O personas que están ya muy altas y quieren soltar, aprender o hacer un plan de escape, o bien gente que está muy enganchada y hay que hacerle entender para poderlo sacar. Es lo que más veo. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Muy interesante, ¿no? Porque te iba a preguntar que cuál de ellos se repite más. O sea, tú ves esos dos patrones, ¿no? De comportamiento, los que se deben a su familia por una cuestión biológica, que piensan que la sangre, el vínculo de sangre no se puede cortar, el lazo de sangre y tal y cual. Y por otro lado, las personas que, a pesar de todo lo que han vivido, piensan que el narcisista les ha querido, les ha amado, Lo que más ¿no? se ve es el segundo caso, porque en el segundo caso te vienen mucho más agudos. Pero también es verdad una cosa, José. En el segundo caso, en el que no son o familia o relaciones muy largas, ya que uno dice ya no puedo más porque estoy perdiendo completamente la vida, ¿no? Uh-huh. La tasa de abandono es muy alta en las sesiones, Uh-huh. porque tú le estás diciendo lo que no quieren escuchar. Eso en el Entonces, caso de, en el primero o en en el el, segundo. en el segundo, en el caso en que el vínculo traumático esté todavía muy, ¿cómo te diría?, consolidado, ¿no? Como muy compactado, y les Uh-huh. cuesta trabajo pues, creer que es que, bueno, pues que nunca les quisieron, que se beneficiaron de ellos o de ella, les cuesta trabajo y entonces al final tú te encuentras en una dinámica en la que la mala eres tú, porque le estás diciendo lo que no quieren escuchar, ¿no? Y yo me he encontrado gente, yo tuve una persona en extremis, ¿no? En una negación extrema a la que le dije hasta aquí, porque esto es una cuestión exclusivamente de voluntad. Si tu voluntad es salir de esto, si tu cerebro está totalmente convencido, tú sales. Pero si tú no quieres hacer ese esfuerzo, yo no puedo hacerlo por ti. Entonces, yo tuve una persona, ya te digo, in extremis, que estaba siendo víctima y abusada sexualmente. Y aún esos abusos sexuales tan sumamente breves, porque eran en plan
muy animal, no cuando digo muy animal me refiero al bestialismo que puede llevar eso, sino al materializarlo, cosificar a esa persona, ¿no? Todo lo tenía romantizado. Y llegó un día en que dije, hasta aquí hemos llegado, ya hasta aquí, porque yo no puedo hacer nada en tu negación es tuya, tienes que resolverla tú, ¿no? Entonces, eso es lo más complicado que yo he podido ver. Ya veo. Bueno, pues la siguiente pregunta que quería hacerte era, pues eso, ¿cuál es tu experiencia al trabajar con víctimas de este tipo de abuso desde la neurociencia? O sea, sé que tú trabajas desde la neurociencia, no te voy a pedir que desarrolles todo tu programa porque sería, pues eso, nos faltaría tiempo y además forma parte de tu trabajo y de tu día a día, pero a nivel tuyo personal, ¿qué piensas? O sea, ¿cuál es tu experiencia al trabajar desde la neurociencia con este tipo de abuso? ¿Ves progresos rápidos? ¿Ves progresos un poco más lentos? ¿Cómo lo calificarías? Bueno, José, pues es maravilloso. O sea, lo que yo creo es, lo que yo pienso muchas veces es cómo esto no nos dimos cuenta antes, ¿no? O sea, cómo la ciencia no se dio cuenta antes de la neuroplasticidad, de todos los elementos que tiene el cerebro para poder trabajar con ellos. Y cómo el cerebro, entre comillas, es un instrumento, un aparato que rige todo el cuerpo, pero que al mismo tiempo es tonto, ¿no? Y no sé si has escuchado estos experimentos de neurociencia que se hacen, que se ponen a depresivos que son crónicos y se les pone delante de un espejo a que sonrían durante media hora y cuando termina el experimento están contentos, ¿no? O sea, porque tú has sido Sí, sí, capaz de sí. engañar a través el reflejo en el espejo al cerebro, ¿no? Al verse contento. Bueno, pues mi experiencia es una brutalidad. La verdad que yo tengo un programa en donde tengo una primera sesión. En esa sesión lo que hago es decirle con pruebas, o sea, con pruebas psicodiagnósticas, decirle a la víctima, sin saber absolutamente nada de su proceso, nada, para que se vea la imparcialidad y todo lo de la objetividad y que no piensen que eso es una captación, no. A ver, hágame usted, o sea, tengo ciertos cuestionarios, ¿no? En donde analizo si la persona cumple o no cumple los rasgos del narcisismo, si la persona con la que he estado los cumple o no, y luego tengo un instrumento de victimización, ¿no? Que ahí es donde se junta la victimología. Entonces lo que hago, lo que el cerebro necesita es saber un número. ¿Con qué tanto por ciento de narcisismo he convivido yo? ¿Y qué tanto por ciento de víctima soy yo? En el momento que el cerebro tiene números, es cuando se empieza a dar cuenta y despierta, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hago, una sesión muy larga. Luego, el resto de la sesión se dedica a hacer escucha activa, en la que por victimología se cuenta la historia por primera, única y última vez. Yo hago escucha activa, me lo aprendo completamente de memoria, por eso es que se termina tan cansado de esta primera sesión, y nunca más quiero que me vuelvan a hablar del narcisista. Hombre, si lo necesitan, naturalmente que sí, ¿sabe? O sea, o pasa, hay un disparador nuevo, lo que sea. Y ahí termina la primera la sesión diagnóstica. Luego hay 8 sesiones en las que yo, a medida de los dolores que he visto en esa primera sesión, ¿qué es lo que más le duele? Si es que rumian mucho, si es que no pueden dormir, si es que pierden la memoria, se empiezan a trabajar diferentes ámbitos cerebrales, diferentes lugares del cerebro, estimulándolos con unos ejercicios muy concretos. Entonces, ellos lo que van haciendo con un cuaderno, van haciendo los ejercicios conmigo, luego yo les mando tarea durante toda la semana. Eso hace, y esto es lo que más me gusta, porque me lo contó un neurocientífico alemán y nunca se me va a olvidar, el cerebro aprende por repetición, ¿no? Pero lo bonito de este trabajo, y ojalá que haya gente que ya se ponga a hacerlo, es que tú se lo dices a la víctima, ¿no? Y la víctima te dice, bien, ¿vale? Te lo compro, ¿no? Pero tú le dices a la víctima, vamos a ver, tú cuando eras pequeño, ¿cómo aprendiste las tablas de multiplicar? Bendición. Por repetición, ¿no? Pero cuando llega un punto en la vida en el que tú tienes que saber cuántos son 2 por 2, tú simplemente con los dedos de tu mano puedes ver que son 4. Es decir, esta es la demostración más plausible de que las cosas que se repiten son ciertas. No son falacias, son ciertas. Entonces, ahí tu cerebro se empieza a resituar. Empiezas a hacer una resituación en donde dice, ¿cómo
¿Que era bueno el hecho de decirme gorda? No. ¿Cómo? ¿Que era bueno el hecho de que me pusiera los cuernos y yo me...? No. Entonces, cambiamos rápidamente, absolutamente... depende mucho de la flexibilidad cognitiva de la persona, de la víctima. Pero, dan un salto cualitativo y cuantitativo que son 8 sesiones. En la cuarta sesión hay gente que yo he dicho, no sé cómo esto no se aplica a todo el mundo. Lo que pasa es que, como todo, José, formarse en esto es irse al extranjero y es pagar una fortuna. Es así. Es el problema que hay, ¿no? Por una parte. Y por otro lado, que los instrumentos de evaluación son muy caros. Pero siempre pienso lo mismo. Igual que un médico tiene un fonendoscopio, pues para nosotros los que nos dedicamos a esto es un instrumento que hay que utilizar, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi experiencia con la neurociencia desde que creé el programa. Verdaderamente estoy teniendo muchas alegrías y no hay tasa de abandono, José. Todavía no me ha abandonado nadie, de verdad, de verdad. Y luego es que es todo tan sumamente lógico que cuando estaba hablando con ellos es tan bonito que terminan siempre en la sesión sonriendo. Qué guay, qué bueno. Sí. La verdad que sí, que es muy chulo. Me recuerda un poco al aproximamiento que se hace desde el MDR, que es reprocesar el trauma, ¿no? Y darle un El nuevo trauma. significado. Sí, Claro. O sí. sea, pero en intervención breve, me imagino. Entonces Sí, va todo como mucho más rápido. va más rápido, sí. La verdad es que me ha gustado mucho lo que has dicho de operativizar, porque lo que haces al final, cuando evalúas a una persona con una prueba diagnóstica validada y tal, operativizas el problema y la persona Sí, también, eso quiere decir, pues eso, darle un significado, pues oye, aunque sea un número, ¿no? Pero bueno, exacto. eso ayuda, ¿no? Tú has visto que ayuda a la persona muchas veces, ¿no? Sí, Porque es información sobre lo que le está pasando, es pero no feedback, solo es... eso, sino que lo que hago es mandarle el resultado. Y le digo, el resultado, ellos siempre tienen que tener un cuaderno, que es un cuaderno, es su cuaderno de neurociencias de su proceso, ¿no? Y la primera página del cuaderno lo que tienen es el resultado de la prueba, de las 2 pruebas ahí pegadas. Porque si un día se levantan con la nostalgia de, abre la primera página y encuéntrate con la realidad hecho un gráfico. Y a Claro. partir de ahí, si quieres seguir llorando, pues venga, llora. Que al final libera oxitocina, ¿no? Pero nada más. No, se dan cuenta rápido. Y luego haces, bueno, pero claro, eso es nivel victimológico, ¿no? Me has dicho. Sí. Entonces, luego haces pre y post test o solo pre-test. Me imagino que solo pre-test, ¿no? Para evaluar o inicialmente, o Solo sea, hago, solo hago pre y luego después cuando ya van a terminar las 8 sesiones, ya hay una prueba especial que paso al ujú. principio y al final para evaluar cómo estaban y cómo están. O sea, la prueba es la Ah, misma, pero que adopta claro. diferentes formatos, ¿sabes? Y entonces, pues cuando se dan cuenta, dicen, Dios mío de mi alma, o sea, qué barbaridad, qué cambio tan drástico, y es el cambio que ellos necesitaban para haber soltado todo esto. Pero fíjate, el kit de la cuestión, José, está en que una persona sana, cuando llega a un punto, ¿y sabes cuál es ese punto? Que es fortísimo, que yo cuando me lo contaban en Singapur decía, ¿qué? Y es verdad. Tú sanas cuando el narcisista, cuando se te viene una evocación, un pensamiento, lo que sea, te da asco. Porque mira, tú algo que no te guste, tú te lo puedes comer y tragártelo. Pero algo que realmente te da muchísimo asco, si te obligan a tragarte, lo que va a suceder, lo vomitas. Y este método está basado en eso, en el claro, rechazo. al fin, en el rechazo. Yo escuché una crítica hace tiempo a uno que se llama Doctor Grande, que bueno, es estadounidense y tal, y decía, bueno, pero es que los canales de narcisismo, que él habla de narcisismo también, pero decía, se basa en odiar al narcisista, en el éxito se basa en odiar, pero es que al final no es odiar, es resituar y darle un nuevo significado, es que esa persona está en el vínculo traumático y lo que tú decías del paciente de la paciente que tú tuviste, ¿no? Que aunque estaba siendo abusada, incluso sexualmente, ella tenía al narcisista en un pedestal. Es Sí, que se trata de trabajar esos significados, ¿no? sí, De decir, bueno, es que esta persona te está haciendo daño, te puede decir misa, te puede vender la moto, pero al final lo que te está haciendo es daño.
Y eso hay que Sí, decírselo a la persona y que la hay que persona lo decírselo. asuma, lo acepte, que eso entiendo yo que es más complicado, ¿no? Sí, es Pero más entiendo complicado. también que es una clave del éxito del proceso, porque si no, ¿qué le vas a decir? No, esta persona está siendo, ha sido abusiva contigo, pero bueno, todos tenemos nuestras cosas. Bueno, ha habido un corte aquí, al final no nos va a dar tiempo a hablar de más cosas. Simplemente quería darte las gracias, Miriam, por acercarte a este canal. Yo espero estar invitado también al tuyo cuando tú quieras, sabes que voy. Claro. Y nada, me autoinvito. No, no, Nada, siempre tú ya sabes que las puertas de mi casa son las puertas de la tuya, o sea que nada que decir. Todo lo contrario, muchísimas gracias, muy agradecida porque hayas contado conmigo. Tú sabes que te nada, admiro agradecértelo a muchísimo, ti. que Yo desde también. un punto de vista científico a mí me parece, con todos los respetos hacia todo el mundo, pero me parece la persona más objetiva que hay dentro de este tema. Me parece que eres una persona con una formación excelente, con una claridad de idea muy grande y la verdad que no es por nada, pero yo te admiro muchísimo, José, El y lo digo reconocimiento públicamente. mutuo, Miriam. No, El no, pero en serio, reconocimiento mutuo. siempre te recomiendo por eso y bueno, te agradezco muchísimo este espacio para haber podido conversar e intercambiar opiniones, ¿no? Y en relación a este tema por y para el que los dos vivimos, ¿no? Que eso es algo ya que nos une mucho de por sí. Cierto así es, Miriam. Pues nada, amigos, amigas, si os ha gustado este nuevo formato, por favor, dejádmelo abajo en la caja de comentarios. Ir a visitar el canal de Miriam Alfagual en Instagram, que se llama Instinto Criminal Science, punto science, ¿no? Y si no la Sí, buscáis por Miriam Alfagual, dejaré el enlace abajo en la descripción. Y nada, poner abajo vuestros comentarios. Estaremos ahí leyendo todos los comentarios. Bueno, estaré yo, Miriam también. Y sí, nada, yo y también. agradeceros a todos pues que hayáis visto hasta aquí. Mucho ánimo en vuestro camino a la recuperación, como siempre digo, y nada, nos seguimos viendo.